Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Veo que hay pues, más de 100 entre las que habéis mandado por Twitter y las que habéis dejado en el hilo de mi blog. Voy a intentar contestar, al menos no a todas, si no a todas, al menos a las principales cuestiones que planteáis. Por ejemplo, Radicalízate, pictograma en Twitter, pregunta ¿quién saldría más reforzado en unas nuevas elecciones? ¿Afectaría en algo la corrupción al PP? ¿Saldría reforzado Podemos, PSOE o Ciudadanos? Yo creo que esta es una de las cuestiones que explica las estrategias de negociación, porque a medida que se acercan las nuevas elecciones habrá partidos que vean el abismo, cómo les puede ir si se repiten las elecciones, en qué situación quedan internamente, cuántos diputados, y también afecta a quién pueda sobrevivir como candidato. Por ejemplo, hasta hace unas semanas parecía que Pedro Sánchez tenía más vocación por pactar porque se podía jugar ser o no ser el candidato. Sin embargo, con el calendario que han pactado y con los horarios que han puesto para las votaciones, yo creo que ahora Sánchez no tiene tanta presión para pactar por una razón, porque si se repiten elecciones podría ser candidato. En cuanto a quién sube, quién baja, Ciudadanos parece muy probable que pueda bajar, aunque no se sabe. También parecía muy probable que Artur Mas fuese a subir en las famosas elecciones que adelantó en las catalanas y al final fue justo lo contrario. Es muy difícil especular con eso. Blackcat pregunta: hola Ignacio, ¿crees que al final habrá un acuerdo entre el PSOE, Podemos y IU para formar gobierno? Gracias y un saludo. Yo creo que este acuerdo tiene una ventaja y un problema. La ventaja, que detrás de un pacto de ese tipo, aparte de un respaldo muy fuerte, sobre todo no solo de las bases de Podemos y Izquierda Unida, sino también de las bases del PSOE, que claramente son más favorables a un pacto con la izquierda que con Ciudadanos y otros partidos, tiene la ventaja de que serían muchísimos votos los que estarían detrás del gobierno. El problema que tiene es que escaños no serían tantos. Entre los tres no consiguen sumar la mayoría absoluta, lo cual provocaría, primero hace falta que se negocie con terceros, con los nacionalistas probablemente, para encontrar la investidura, y después durante el gobierno, aunque el gobierno sea un gobierno de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, con los líderes de Podemos y incluso con Alberto Garzón dentro de esa ejecutiva, como planteó Pablo Iglesias, el problema que tiene es que para sacar adelante los presupuestos generales, las leyes, no hablo ya de la reforma constitucional, que eso ya es prácticamente no, es imposible sin que forme parte de ese acuerdo el Partido Popular. Para sacar adelante cualquier acuerdo necesitaría otros partidos, ¿no? Y yo creo que claramente el PSOE no es la opción que está buscando. El PSOE está intentando buscar un acuerdo distinto, que es gobernar en solitario, con la investidura sacarla con una escalera de color en la cual esté Izquierda Unida, esté Compromís, esté Podemos, esté Ciudadanos y llegue a casi todo menos el PP. Los nacionalistas independentistas, algunos a favor, otros o abstención o voto en contra, no es necesario, pero sacar los apoyos suficientes como para gobernar en solitario y después hacer geometría variable. Problema, que Podemos obviamente a eso no quiere, porque no acaba de fiarse del todo, no se fía de cómo fueron las negociaciones para la mesa del Congreso del PSOE, no se fían de ellos, no se fían los unos de los otros, con lo cual creo que ese acuerdo es francamente difícil. Pau Abad en Twitter pregunta: ¿crees que hay alguna posibilidad de que haya un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos para el gobierno? Yo creo que para el gobierno es imposible, o ahora lo veo imposible. Es decir, un gobierno en el cual estén al mismo tiempo Albert Rivera y Pablo Iglesias tendrían mayoría más que amplia con Pedro Sánchez, pero dudo que las dos partes consintieran. No consentiría, sin duda, así lo ha dicho Ciudadanos, que ha dicho que no entraría a formar parte de un gobierno con Podemos. Tampoco Podemos ha puesto una línea roja muy clara a gobierno con Ciudadanos. Este pacto posible entre tres es el único, o uno de los pocos, si descartamos la gran coalición, que consigue los votos para una mayoría estable en el Congreso. Hay escaños suficientes como para aprobar el gobierno, la investidura, los presupuestos y todas las leyes que hagan falta, salvo la reforma constitucional. Pero creo que las posiciones de Podemos y de Ciudadanos son muy antagónicas, sobre todo en política económica. Podemos y Ciudadanos en muchas cosas se pueden entender, de hecho ya lo están haciendo en temas de regeneración democrática, transparencia, medios de comunicación públicos, lo están haciendo ya en la Asamblea de Madrid, sin ir más lejos, donde muchas veces votan juntos en estos temas. Podrían ponerse de acuerdo en reformas como mejorar la independencia del Poder Judicial y aumentar la independencia de los jueces, pero es muy difícil que se puedan poner de acuerdo en cuestiones como los desahucios, la reforma laboral, la renta básica y mucho menos aún en la cuestión territorial, en qué hacemos con Cataluña para solucionar el problema de Cataluña. Con lo cual el gobierno conjunto lo veo imposible. Ezker Tierra, a ver si lo pronuncio bien, pregunta:
¿Crees posible un gobierno de PSOE, Podemos y EU con apoyo externo nacionalistas? ¿Estaría el PSOE dispuesto a abrir el melón de una reforma constitucional que avance hacia un Estado más federal? Yo creo que la reforma constitucional el PSOE está dispuesto el PSOE, está dispuesto Podemos, está dispuesto Izquierda Unida, está dispuesto los nacionalistas no independentistas, el PNV sin duda. Lo que no está dispuesto es el Partido Popular, y mientras el Partido Popular tenga mayoría absoluta en el Senado y tenga más de un tercio, como tiene hoy, en el Congreso, es imposible, con lo que dice la Constitución, reformar la Constitución sin el concurso del PP. Y un PP en la oposición, en el caso de que el PSOE con otros apoyos lograse formar gobierno, es un PP que probablemente quede herido y que vaya a poner un freno de mano a cualquier reforma constitucional, con la herida de nos habéis echado del gobierno en un pacto de todos contra nosotros, con lo cual vamos a bloquear la reforma constitucional. Otra cosa es que pasaría en una situación en la que el PP se regenera, pasa a la oposición, cambian sus líderes, sale Rajoy, que claramente es partidario de no hacer nada, así en general en la vida, y llegan otros líderes del PP dispuestos a abrir ese melón. Eso ya sería distinto. Telonius plantea: ¿crees que la corrupción sistémica que padecemos ha llegado también al periodismo? ¿Hay periodistas a sueldos de la corrupción? Y si es así, ¿por qué no lo desenmascaráis? Hombre, yo recuerdo una pancarta genial del 15M que decía: detrás de cada político corrupto hay 2 tertulianos. Y no sé si hay 2 por cada político corrupto, pero ha habido en demasiadas ocasiones, en innumerables ocasiones, periodistas a sueldo de poderes políticos corruptos. ¿Por qué? Pues porque en España somos uno de los países europeos donde el dinero de la publicidad institucional, lo que gastan los gobiernos generales, o sea, nacionales, autonómicos y municipales en publicidad en los medios es más alto y más discrecional. No es publicidad opaca, los gobiernos pagan a medios amigo o enemigo de manera completamente arbitraria, no se puede fiscalizar, no hay ningún registro público donde podamos mirar cuánto dinero se lleva cada uno de los periódicos nacionales, locales, cada una de las radios, y eso hace que el control que tienen los poderes políticos, tantas veces corruptos, sobre los medios de comunicación privados es altísimo, no solo ya de los públicos, los privados. Esto se arregla con transparencia, esto se arregla en algo que yo creo que sería imprescindible en las reformas pendientes en España, porque se habla mucho de la independencia del Poder Judicial, pero poco de la independencia del poder mediático, que es obligar a las administraciones públicas a repartir la publicidad, como dice la ley, según criterios de audiencia, y sobre todo obligar a que cada año o cada tanto se publique unos listados en los que se sepa exactamente cuánto dinero público ha ido de cada una de las administraciones a cada uno de los medios, bajo qué partidas, porque luego hay otras partidas. Cataluña sabrá mucho de las ayudas a las traducciones al catalán. Hay 1000 partidas de dinero público que entran en medios privados a cambio pues, de control de esos medios de comunicación. Arropia pregunta: señor Escolar, ¿por qué los poderes económicos, políticos y todos los medios de comunicación cargan de manera tan unánime contra Podemos? Bueno, yo creo que completamente unánime no es, hay de todo, pero sí que es verdad que Podemos ha recibido una presión absoluta de los poderes económicos, una presión muy fuerte, aunque no absoluta, de los poderes políticos, y una vara de medir mucho más dura desde los medios de comunicación. Con los errores y aciertos que ha tenido Podemos, que ha habido las dos cosas, desde luego no se ha exigido lo mismo a otros políticos, a otros partidos. IPV, que es socio también, me dice: buenas noches, Nacho. Bruselas dice de España que España no cumplirá los objetivos de déficit de 2016 sin ajustes adicionales. ¿Por qué crees que PSOE, Podemos y Ciudadanos no hablan casi nada sobre este tema y cómo solucionarlo? Es verdad, yo creo que esto es de los temas que están pendientes, ¿no? Aunque no creo que se hable tampoco del asunto, yo creo que sí que han hablado. El gobierno de Mariano Rajoy hizo algo completamente populista, que es en año electoral bajar impuestos, recuperar sueldos públicos a los funcionarios, que no digo que no lo mereciesen, pero estuvieron 4 años recortados y en el último año escampó. Y todo eso ha provocado que el gasto público en los últimos meses haya subido mucho más de lo normal y que no estemos cumpliendo en ningún caso con lo que nos dice Bruselas. Los últimos presupuestos que aprobó Mariano Rajoy, de manera bastante irregular, porque ya estaba de salida, no tenía que haberlo hecho, los hizo en unas expectativas que no se van a cumplir, a pesar de que la economía ha mejorado, y cualquier gobierno que llegue, lo primero que le va a tocar es recortar eso. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer y que además se deben de hacer. La fundamental, una reforma fiscal. No tiene ningún sentido que España siga siendo de los países con menos presión fiscal sobre las rentas altas, sobre las grandes empresas, donde existen impuestos teóricamente altos, pero llenos de desgravaciones y de puertas de atrás, desde la SICAP hasta la manera de facturar en sociedades,
Y ahí hay mucho que hacer en los ingresos para cumplir con el déficit, porque el déficit se puede arreglar aumentando los impuestos o recortando el gasto, y no solo sirve recortar el gasto. Luego, José María me manda una pregunta en vídeo. Yo os animo a los demás a que lo hagáis más porque yo creo que así es más interesante. ¿Usted piensa que a Podemos le sigue interesando un pacto de gobierno con el PSOE una vez vista la última encuesta del CIS? ¿No cree que a él le interesaría más forzar unas nuevas elecciones? Gracias. Yo creo que los datos del CIS es cierto que dicen algo no solamente bastante coherente, que es que Podemos está muy cerca de superar al PSOE. No solamente por la evolución de estas últimas semanas, que eso siempre es subjetivo, el CIS también dio unos datos en las últimas encuestas antes de las elecciones que luego no se han cumplido, ni en el PSOE, ni en Podemos, ni mucho menos en Ciudadanos, que salieron muchísimo más altos de lo que lograron después. Pero sí que hay un dato ahí, sin ir al CIS, que sí que influye mucho en Podemos, que es los votantes que tiene Izquierda Unida y cuánto sumaría Podemos más Izquierda Unida si fuesen juntos a una repetición electoral. Todo lo que está pasando en las negociaciones de formación de gobierno tiene mucho de esto, ¿no? de mitad negociación, mitad campaña electoral, porque todos los candidatos juegan a dos juegos al mismo tiempo. Intentar formar gobierno y prepararse para la hipotética repetición de las elecciones. Es difícil de saber. Yo creo que Podemos tiene a favor no solo las encuestas, sino esta posibilidad de pactar con Izquierda Unida o de convencer a votantes de Izquierda Unida que apostaron por la lista de Garzón en sitios como Málaga, donde antes parecía que iba a repetir el escaño y luego no lo consiguió Izquierda Unida, y que probablemente si se repiten en estas elecciones muchos votantes lamentablemente recurran al voto útil. Pero tienen un riesgo, que es el riesgo de qué pasa con las confluencias, qué pasa con Compromís, qué pasa con el partido de Ada Colau, qué pasa con las mareas. Podemos tenía razón cuando planteaba que el grupo parlamentario que eran distintos partidos y eran distintas fuerzas. Y se puede encontrar con que algunas de estas fuerzas, en una hipotética vuelta a las elecciones, se planteen ir por su cuenta para garantizarse el grupo parlamentario y la voz propia en el Parlamento. Y eso es un riesgo, claramente, para Podemos. Me pregunta Charrojo. En mi opinión, vamos directos a nuevas elecciones. ¿Tú crees que será así o que el encastillamiento de los partidos mayoritarios es pura estrategia? ¿Crees que en realidad hay cosas pactadas? Lo primero ya lo he contestado. En cuanto a las cosas pactadas, yo creo que no. Yo creo que claramente el PP juega a nuevas elecciones, sin ninguna duda, porque en realidad no es el juego del PP, es el juego de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene que intentar por todos los medios una repetición electoral, porque todas las demás opciones, todo lo que no sea una repetición electoral, significa que sale del gobierno, que sale para siempre de la política. Porque si hubiese un pacto real entre el PP con otros partidos, Ciudadanos y PSOE es su única opción, aunque le bastaría solo con el PSOE, aun en el caso de que el PSOE hiciese tal cosa, que yo en esta tanda lo veo imposible, no sabemos qué pasaría si hay repetición de elecciones, pero ahora lo veo imposible. Lo primero que pediría cualquier socio de gobierno al PP sería que Rajoy se fuese. Con lo cual, como Mariano Rajoy es quien toma la decisión de qué tiene que hacer, de cuál es la estrategia, claramente la estrategia es repetición electoral. Me pregunta Julia Morgan. Buenos días, Ignacio. ¿Cuál es, según usted, el motivo por el que el PSOE tiene un odio absoluto a Podemos cuando teóricamente los programas son muy parecidos? Yo creo que el PSOE es muy heterogéneo, hay de todo dentro del PSOE. Desde luego, el PSOE de Suresnes, el PSOE de Felipe González, el PSOE de lo que yo llamaba el otro día en mi artículo la agrupación socialista de 13TV, Corcuera, Leguina, evidentemente odian a Podemos probablemente porque en los discursos de Podemos el PSOE que retrata a Podemos, que critica a Podemos, es justo ese, es el PSOE de las puertas giratorias, de los 40 años diciendo a los españoles qué tienen que hacer y haciendo lo contrario, el de todas las contradicciones del Partido Socialista y todos sus errores, ¿no? Es aquel PSOE. Pero no creo que ese odio hacia Podemos sea igual pues en el PSOE último de Zapatero, en el PSOE de las bases socialistas, los votantes y muchos militantes de bases del PSOE, o en el de algunos políticos locales y autonómicos que están gobernando con Podemos. Creo que no es homogéneo. Es verdad que la situación de PSOE y Podemos es en cualquier caso enfrentada por una razón, porque los dos compiten por el mismo votante, los dos compiten por el mismo tipo de electores. Se puede discutir mucho si el PSOE ha sido izquierda o no ha sido izquierda, ha sido centroizquierda, ha sido tradicional de izquierda, lo que queráis, pero lo que no es dudoso es que el PSOE ha estado representando a votantes de izquierda, a muchísimos votantes que se identificaban con valores progresistas en España y que apostaban por el PSOE en distintos momentos de la historia. Con lo cual, es evidente que cualquier negociación con Podemos y PSOE siempre pasa por eso, ¿no? por un mirarse entre ellos y saber que
que uno de los dos va a ser pasado, si en algún momento, que o bien el PSOE recuperará su posición hegemónica en el votante de izquierda, centroizquierda en España a costa de Podemos, o bien Podemos acabará sustituyendo al PSOE, como en su momento pasó, por ejemplo, en el Reino Unido, entre los viejos liberales y los nuevos laboristas, que fueron también sustituidos, ¿no? Bueno, voy a ir terminando ya porque llevamos ya muchas. Me pregunta Lobo Ciberiano. Hola Nacho, ¿cómo va a quedar el tema de mandar a Podemos al gallinero? ¿Va a prosperar el recurso que presentaron o los de la mesa del Congreso son aún más caciques de lo que aparentan? ¿Crees que va a pasar algo al respecto? Bueno, yo creo que va a pasar algo al respecto. Yo creo que es intolerable lo que ha sucedido, ¿no? No tiene ningún sentido que la tercera fuerza política, que ellos dicen que son una única fuerza porque no aceptaron la idea de que eran varios partidos en un mismo proyecto político y por eso tenían que ser grupos parlamentarios distintos, pero se asume que son todos lo mismo, es la tercera, con lo cual tienen que asumir también que no puede estar en el gallinero. Yo creo que, no sé, las últimas noticias es que la mesa ha rechazado la propuesta que hizo de reparto de escaños Podemos, pero yo confío en que se encuentre una solución y desde luego la solución actual no vale. Esta idea de poner por delante a Ciudadanos, a los nacionalistas, de Podemos en la distribución de escaños no tiene ningún sentido con los votos de estas últimas elecciones. Y luego la última, me dice Carnal, hace tiempo que tengo ganas de preguntar por qué el anagrama del diario tan nuevo es tan parecido al de La Razón. Bueno, esto yo creo que no se nos parece tanto. Este último rediseño lo hizo Fernando Carballo, que fue director de arte de Público y ahora es el director de arte de Mongolia, es uno de los mejores diseñadores que conozco. Y lo del azul, que mucha gente nos lo cuestiona, de por qué azul, bueno, pues porque es mi color preferido. Muchísimas gracias y dentro de unos días repetiremos esta entrevista y espero que os haya gustado.